11 de la mañana, 32 minutos, 20 grados 7 tenemos de temperatura y vamos a charlar con Claudio Delle Carbonara, porque él es metrodelegado de la línea B subte. Ya hemos hablado varias veces con Claudio, porque hay muchas cosas, mucha información y muchos temas que por estos días surgieron en relación al subte y a la línea B. Y después por la línea B, que acá somos usuarios diarios, nos atraviesa, claro, de la línea. Claudio, ¿cómo estás? Acá Jimena y Diego te saludan desde Radio Sí. ¿Cómo andás? Buen día. Buen día, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal, Claudio? Gracias por atendernos. Bueno, como decíamos en la introducción, hay varias cosas, varios temas que atraviesan al subte y que queríamos conversar con vos. La primera tiene que ver con lo que anunció la Ciudad de Buenos Aires, que es la compra de 174 coches 0 kilómetros para renovar por completo la línea B de subtes. Esta es la información que dio el gobierno de la ciudad. Te queremos consultar si esto es real. Se vio un video de Jorge Macri mostrando el estado de los vagones de la línea B, que los que somos usuarios como nosotros los vivimos a diario, y bueno, esta novedad de esta compra de los 0 kilómetros. ¿Esto es así, digo? ¿Se van a comprar, se va a renovar todas las líneas, todas las unidades? Mira, nosotros sabemos lo mismo que ustedes, sí. Nos enteramos a través de un video. Claro, el de Macri, digamos. Sí. Exacto, sí. Evidentemente es ultra necesario el cambio de la flota de la B, nosotros lo venimos exigiendo desde hace ya más de 6 años. No, además, Claudio, era un reclamo que hablamos un montón acá, y sobre todo por estas partículas contaminantes que tenían los vagones y que se estaban afectando ya la salud de no solo de los trabajadores, sino también de los usuarios. Sí, lamentablemente no es que tenían. Que tienen, teniendo, sí. Y además el asbesto, que de esto estamos hablando, claro, que el es cancerígeno, no solo está presente en los trenes, sino que lamentablemente también está presente en toda la infraestructura, en diferentes instalaciones eléctricas, sanitarias, bueno, y además, al haber estado tanto tiempo instalado y al deteriorarse, las partículas están presentes también en todo el ambiente. Pero volviendo al tema de la compra, sería una gran noticia de hacerse real este anuncio. El problema que tenemos es que todos estos anuncios en general se hacen persiguiendo un fin político, después no se concretan o tardan muchísimo tiempo en concretarse. Hay que recordar que ya el año pasado, en finales de julio del año pasado, el gobierno de la ciudad había anunciado la licitación para comprar menos trenes. En este caso era solo para reemplazar la flota Mitsubishi, los trenes más viejos que tenemos en la línea y en toda la red. Tardaron 1 año y medio casi, postergando varias veces el llamado a licitación, no la hicieron. Ahora cambiaron por este anuncio de compra de toda la flota para toda la línea. El problema que tiene esto es que, se perdió 1 año y medio desde cuando se anunció la primera posible licitación. Segundo, que si se concreta realmente este anuncio, hasta que traigan los trenes, van a pasar por lo menos 7, 8 o hasta 10 años, y nosotros no tenemos posibilidad de seguir dando servicio con los trenes que tenemos, porque no solo son obsoletos, tienen más de 70 años de fabricación los Mitsubishi, más de 30 en algunos casos los CAF que trajeron desde Madrid, no tienen repuesto, no tienen mantenimiento y tienen muchos desperfectos que ponen en riesgo la vida, la salud, no solo de los trabajadores, sino también de los usuarios. O sea, tenemos un combo que es de terror en la línea B, con el asbesto por un lado, que pone en riesgo, enferma y mata no solo trabajadores, sino también probablemente a los usuarios, y además trenes, vías, estaciones, escaleras mecánicas, ascensores, que no están en las condiciones que deberían estar y que también ponen en riesgo a los usuarios. Bueno, no tenemos 8 o 10 años para esperar a que el gobierno de la ciudad tome cartas en el asunto, porque no es solo comprar el material rodante nuevo, sino que mientras tanto hay que declarar la emergencia de la línea para poder hacerle frente a lo que es una crisis terminal de la línea B. Hoy la línea B es una bomba de tiempo, hay que decirlo claramente. Hemos realizado las denuncias en los organismos de la ciudad y nacionales pertinentes, pero no hemos tenido la respuesta que necesitamos y estamos al borde de una tragedia. Esa es la realidad para todos los que trabajamos y usamos el transporte público del subterráneo.
sobre todo en la línea B. Y recordemos que la línea B, corregime si me equivoco, es la más usada, ¿no? O sea, la que transporta más pasajeros por día. Sí, es la línea más usada, a pesar de que bajó mucho el caudal de usuarios por el aumento sideral de la tarifa. Es la línea que transporta más usuarios y lamentablemente está en estas condiciones. Entonces tenemos un problema grave, ¿no? Porque después cuando pasan las tragedias, como se vio en la masacre de Once o como se vio hace poquito tiempo en el ferrocarril San Martín, los funcionarios de los gobiernos y los empresarios, en este caso de MOVA, que es la concesionaria del subterráneo, se hacen los distraídos y terminamos pagando los trabajadores y los usuarios por algo que no es responsabilidad nuestra. Por eso nosotros históricamente no solo hemos denunciado esta situación, sino que hemos además tomado medidas para tratar de que cambien. Y si no estamos en peores condiciones, opino yo que es por la incesante acción que tenemos los trabajadores a través de nuestro sindicato para que no solo, insisto, se conozca la situación, sino para que no sea peor. Bueno, vuelvo a repetir, hoy el subte y la línea B en particular es una bomba de tiempo. Nosotros queremos que eso cambie antes de que tengamos que estar hablando, digamos, de otra cosa, ¿no? De una tragedia, de gente herida, de gente lastimada o hasta de gente muerta, que es lo que creemos que puede suceder si no se cambia la situación en función de evitarlo. Claudio, recién cuando hablabas de la compra de los coches nuevos que anunció el gobierno de la ciudad, decías que puede tardar entre 7 y 10 años en venir estos coches. Sí, para que la flota esté completa más o menos, claro, según los tiempos, porque aparte vuelvo a repetir que acá se anuncia algo y después se va postergando y el anuncio de este año puede concretarse recién dentro de 2 o 3 y a partir de que se firma el contrato, según dice el pliego de concesión o supuesto pliego de anuncio que se hizo de parte del gobierno de la ciudad, la primera formación estaría llegando 24 a 36 meses después de firmado el primero, o sea, una sola formación. Nosotros estamos hablando de que hay que renovar toda la flota, entonces el tiempo aproximado ronda los 8, los 10 años, con suerte, vuelvo a repetir, con suerte, porque los anuncios se hacen, muchas veces no se concretan o se concretan con mucha demora, ¿no? Claudio, entonces, ¿cuál es la solución a corto plazo para intentar por lo menos ir resolviendo el tema de la salud, ¿no? Sí. Mira, lo que nosotros hemos estudiado, hemos consultado aparte con especialistas de salud, sanitarios de todo tipo, legales, el gobierno de la ciudad debería declarar la emergencia de la línea B. ¿Qué significa esto? Que primero, al declarar la emergencia, se le tiene que destinar un presupuesto específico para darle respuesta a los problemas que tiene la línea. Además, esto implica hacer cambios en el diagrama, cambios en la cantidad de viajes que se pueden dar, sacando trenes, los trenes que están en peores condiciones, que ponen en riesgo la vida de los usuarios de circulación. Obviamente esto implica también reforzar el servicio que se va a debilitar, o que va a perder cantidad de viajes porque se sacan trenes de circulación, reforzar el servicio con colectivos por superficie, como se ha hecho tantas veces cuando se hacen obras en líneas de ferrocarril, por ejemplo. Y además con este presupuesto que se debería votar y poner al servicio de darle respuesta, se tendrían que arreglar las vías, se tendrían que mejorar las estaciones, tendrían que darse una serie de cambios que tienen que ver con la declaración de la emergencia, donde además el gobierno de la ciudad es el principal responsable de la situación que vivimos, porque la concesionaria hace y deshace en función de la complicidad que tiene el gobierno de la ciudad con ellos. El aumento de la tarifa, inclusive, no tiene otro objetivo que garantizar la ganancia de la empresa. Nada de lo que se recauda, ni por venta de pasajes, ni por los negocios que están asociados a la explotación del servicio, ni por los subsidios que sigue recibiendo la empresa, se ponen en función de hacer, digamos, mejoras, hacer mantenimiento, mucho menos de hacer obras, ni hablar, ¿no?, de hacer obras de extensión de las líneas existentes o nuevas líneas que permitiría, digamos, aflojar un poco el transporte o
el embotellamiento que hay en las calles de la Ciudad de Buenos Aires, un medio de transporte que es amigable con la naturaleza porque no es contaminante. Bueno, toda esta planificación se debería hacer en función de aquellos que utilizan el transporte público, que somos los trabajadores, y no en función de la ganancia de una empresa, que por eso se aumenta la tarifa. Por eso presentamos también un amparo a principios de año, junto con Miriam Bregman, Patricio del Corro, Alejandrina Barri, para justamente plantear que esta tarifa no tiene ninguna relación ni con el servicio que se da, ni con los salarios que cobran los que utilizamos el transporte público, y además está mal calculada porque se le ponen en la tarifa técnica, que es la que se le cobra después al usuario, gastos que no corresponden con el servicio, como cenas de lujo de los gerentes de la empresa, viajes en remises en provincias que no tienen nada que ver con el subterráneo, bueno, una serie de cuestiones que son fraudulentas, que paga el usuario, además de pagarlo en el mal servicio y en poner en riesgo su salud. Bueno, es una situación, como yo le describía, si se entiende, si se pueden dar una idea de lo que estamos diciendo, que es una bomba de tiempo. Claudio, hablando del boleto del subte, subió a 757 pesos con el último aumento. Después la justicia había frenado este aumento y tenía que retrotraerse, pero todavía se sigue cobrando, ¿no? 757 pesos. Sí, hubo una primera instancia alrededor del mes de abril, cuando después de que presentamos el amparo, la justicia lo frenó algunos días, el gobierno de la ciudad apeló, la justicia levantó esa inhibición, digamos, aunque la causa siguió. Hace algunos días, la semana pasada, el juzgado lo que hizo fue plantear que deben dejar de cobrar esta tarifa, que no está justificada, por esto que te digo, se vieron muchas cosas que no corresponden con la explotación del servicio, ni con cómo se brinda el servicio. El problema que hay es que este fallo que suspende el aumento de tarifas no tiene carácter de suspensivo del cobro en sí. O sea, la ciudad va a volver a apelar, esto va a la Cámara, y la Cámara es la que después, en definitiva, con el fallo de la jueza, tiene que definir si deja sin efecto el aumento o lo ratifica. O sea, es una buena noticia porque nos han dado la razón de lo que nosotros estábamos denunciando, que la tarifa no tiene ninguna relación con el resto del transporte, que no tiene relación con el salario mínimo de los trabajadores, y que además presenta un montón de cálculos fraudulentos, injustificados. Pero la mala noticia es que eso no determina automáticamente la suspensión del aumento, que se va a determinar en otra instancia, que es la instancia de Cámara, esperemos que pronto, ¿no? Claro. Claudio, una última que como usuario recién hablábamos y te comentábamos con Jimé, que somos usuarios habituales de la línea B de subtes. Desde hace un tiempo a esta parte empecé a ver que, sobre todo en la estación Rosas, en la Croce, como en estaciones centrales, hay mucha gente de seguridad privada o policía ahí custodiando, controlando. ¿Esto tiene que ver con la cantidad de gente que dejó de pagar el boleto o que trata de cruzar sin pagar el boleto? Sí, la empresa contrató a una especie de guardia pretoriana, unas patobicas, seguridad privada, digamos, que lo que trata es de amedrentar a los usuarios que no pueden pagar la tarifa, que tienen que elegir muchas veces entre viajar a trabajar o comer o darle de comer a sus hijos, y que intentan de alguna manera pasar sin pagar. Está esta gente que, a través de, inclusive muchas veces de violencia física, trata de impedir que esto suceda. Ahí hay también un problema, ¿no? Porque esta gente no tiene poder de policía, no podría realizar esta tarea, no debería realizar esta tarea, mucho menos ejercer violencia sobre los usuarios. Pero bueno, como te decía, el gobierno de la ciudad es cómplice con esta empresa, le ha dejado hacer y deshacer a su antojo, llevarse millonarias ganancias sin hacer la mínima inversión, así que mucho menos le va a preocupar si esta gente aprieta o no aprieta a los usuarios. Esto trae consecuencias igual, porque en vez de contratar personal, que faltan muchas de las estaciones para darle servicio a los usuarios, poder cargar la tarjeta SUBE o poder orientar a los usuarios, muchas veces están vaciando el sector de atención al cliente o de atención al usuario, contratan personal fuera de convenio, no es personal
que pertenezca a nuestro convenio para realizar tareas de apriete contra los usuarios. Y esto tiene consecuencias. Por ejemplo, ayer ustedes sabrán que se paralizó algunas horas el servicio de la línea C. ¿Por qué? Sí. Porque desde las 5:30 de la mañana esta gente en Constitución, estos hombres de negro, como lo bautizamos nosotros, apretaban a los usuarios para que abonen el servicio desde la primera hora, que en general la primera media hora no se abona, están abiertas las puertas de emergencia para que los usuarios pasen. Apretaron tanto a la gente para que pasen pagando, que después cuando se produjo una demora por la falta de mantenimiento, porque los trenes no están en condiciones, los usuarios, hartos del mal servicio y hartos de la tarifa impagable que pone la empresa y el gobierno de la ciudad, se la agarran con los trabajadores, le pegaron a un compañero nuestro y esto derivó en una medida de fuerza reclamando que esta situación se revierta, ¿no? Pero bueno, tenemos muchos problemas. Lo más grave es lo que te decía, que está en riesgo la propia vida de todos aquellos que estamos en contacto con el transporte público, en este caso el servicio de la línea B, porque tenés el asbesto por un lado y además los trenes, las vías, las estaciones que no están en condiciones, y tenés trenes que se prenden fuego en el túnel, se quedan frenados y tenés que salir caminando por el túnel que está inundado, que tiene pérdidas por todos lados, que no tiene dónde pisar, o los trenes se le abren las puertas en el medio del viaje con el riesgo de caerse que significa. Bueno, todo esto todos los días sucede, nosotros lo venimos denunciando, pero del lado de los que tienen que tomar la decisión de darle solución para salvaguardar a los usuarios, para salvaguardar a las personas, se hacen los distraídos y lo único que garantizan es la ganancia de la empresa. Nos parece una locura, pero bueno, en este país ya la locura se ha vuelto lo habitual y lo lógico se ha vuelto lo extraño, lo que no sucede, ¿no? Claudio, te agradecemos muchísimo este ratito con nosotros. Muchas gracias por tu tiempo y seguramente en cualquier momento volvamos a llamarte. Gracias. No, gracias a ustedes por el espacio. Que tengan buen día. Un fuerte abrazo. Charlábamos con Claudio Dele Carbonara, trabajador del subte, miembro del secretariado ejecutivo de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo